su metabolismo. Y en el caso de bacterias aerobias y anaerobias facultativas, estas sí requieren oxígeno para su metabolismo. Entonces, este tipo de bacterias tienen lo que se conoce como una aerotaxia positiva. Se van a ir hacia ambientes donde haya una mayor concentración del oxígeno. Esto veremos en temas más adelante, que yo lo puedo ver, por ejemplo, en un medio de cultivo. A pesar de que la bacteria no tenga flagelo, yo puedo ver dónde crece. Y eso es basándonos en sus necesidades de oxígeno. Entonces, en un ambiente donde tenemos bacterias flageladas y estas bacterias requieren o no requieren del oxígeno molecular, esa señal es la que le va a indicar si se tiene que acercar a una zona o se tiene que alejar de ella. En el caso de la quimiotaxis, que es la más habitual, son sustancias químicas. Entonces, si hablamos de lo que son nutrientes, las bacterias se van a ir para allá. Son señales atrayentes. Entonces, la bacteria va a avanzar a esos sitios donde hay una mayor concentración de nutrientes. Cuando la bacteria está en un ambiente donde se comienzan a acumular sustancias que son nocivas, se habla de que son sustancias repelentes. La bacteria se va a tratar de alejar de ese sitio, ¿sí? Porque sabe que esa señal le puede ocasionar la muerte. ¿Ok? Y como les comentaba, en el caso de las bacterias que se involucran en la fotosíntesis, pues se van a ir generalmente a ambientes donde haya una mayor concentración de luz. Todo esto va a ser ayudado por el flagelo. El flagelo las va a guiar hacia ese sitio. Entonces, vamos a ver que en el comportamiento de las bacterias y en parte de lo que es su identificación, uno de los puntos que se evalúan precisamente es el movimiento. Repito, el flagelo no es una estructura vital, pero si la bacteria la posee, va a originar que ella pueda evadir, por ejemplo, al sistema inmune o llegar rápidamente a determinados tejidos dentro de un organismo. ¿Sí queda clara esta parte de las taxias? Sí, profesora. Sí, profesora. Les comentaba ahorita, en el caso de la identificación bacteriana, ustedes verán que todas las pruebas que se hacen están basadas en metabolismo bacteriano o actividad de la misma bacteria. Nosotros podemos evidenciar si la bacteria que aislamos de esa muestra es móvil con algunas pruebas o medios de laboratorio, ¿sí? Una prueba muy sencilla que se hace en el laboratorio para saber si una bacteria es flagelada es esta prueba de la gota suspendida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y esto lo van a ver un poquito más a detalle en el laboratorio. A lo que es un cubreobjetos, se le colocan unos postecitos que pueden ser de cera o de plastilina para que esto quede elevado. ¿Ok? Se transfiere una gota de agua destilada y a esa gota le diluimos una colonia bacteriana. ¿Ok? Se llama prueba de gota suspendida porque este portaobjetos yo lo voy a unir a un cubreobjetos. Volteo la preparación y yo voy a tener algo semejante a esto. Portaobjetos, cubreobjetos. Aquí tengo la plastilina y aquí en el centro voy a tener la gota de agua destilada que puse colgando. A la bacteria yo la estoy colocando en un medio líquido para ver si se desplaza o no. Esto se monta al microscopio y recordemos que en el caso de las bacterias siempre se van a observar en objetivo de inmersión. En esta técnica de gota suspendida yo no le estoy aplicando ningún colorante. Entonces aquí yo tengo que regular la intensidad de la luz para que me haga un contraste y yo pueda ver las siluetas de las bacterias, ¿sí? Entonces, déjenme borrar y me voy a la siguiente.
Una prueba positiva va a ser cuando al momento que veo al microscopio veo algo así. Si ustedes ven, cada una de estas células, que aquí está el video coloreado, cada una de estas células están tomando diferentes direcciones. Ujú. Se ve que hasta se están así como que atropellando entre ellas. ¿Ok? Déjenme, le pongo pausa a este. Entonces, cuando la prueba es positiva, nosotros vamos a ver que esas células se desplazan en diferentes direcciones dentro de este campo. Cuando la prueba es negativa, yo lo que voy a ver es esto, ¿sí? Vamos a ver, aquí en el campo va a aparecer ahorita una bacteria o apareció por ahí una bacteria móvil que aparece acá, esa que está ahí. Si se fijan, todas las células parece como si estuvieran vibrando ahí en su sitio. Bueno, ese movimiento se le conoce como movimiento browniano y está dado por el choque de las partículas de agua con las células. Entonces da esa impresión de que las bacterias están vibrando. Esta que está aquí, que estoy aquí señalando, tampoco es móvil. Móvil va a ser aquella bacteria que es capaz, y repito, aquí abajito ahorita aparece una, de desplazarse a través del campo. Si yo nada más las veo así vibrando en el sitio, la prueba es negativa. Si yo, por ejemplo, veo que todas se van como borreguitos hacia una dirección, ¿sí? También no es una prueba negativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando hice mi montaje quedó medio chueco el cubreobjetos, entonces está ladeado. Entonces ese movimiento que estoy viendo de las células es por el agua las está jalando. Si yo veo esa vibración o que todas las células se van en la misma dirección, esa prueba es negativa. La prueba positiva, insisto, vamos a ver que estas bacterias van a tomar movimientos independientes y en diferentes direcciones. ¿Sí? Vean aquí como las bacterias no tienen ni tampoco un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Traten de seguir una y van a ver cómo de repente cambia de dirección. ¿Sí? Se dan estos avances y los giros o tumbos. Prueba negativa, solamente están ahí vibrando. Y esto, repito, es un punto que se evalúa en lo que es identificación bacteriana. Prueba de motilidad. ¿Posee o no posee flagelos? Ahora, muchas veces estas pruebas son difíciles de interpretar cuando se tiene poca experiencia. Entonces, podemos utilizar otras técnicas, como por ejemplo, el uso de medios semisólidos. Van a ver que en el caso de los medios de cultivo que empleamos en bacteriología, su estado físico puede ser completamente sólido o semisólido. El semisólido quiere decir que va a permitir el desplazamiento. Este medio de cultivo, por ejemplo, tiene añadido este colorante, que es el cloruro de trifeniltetrazolio. Estos medios semisólidos ustedes verán que se encuentran siempre en tubo de ensayo y se van a inocular por picadura. Con un asa de inoculación se transfieren las bacterias por picadura. Se mete a incubar, ¿sí? Porque las bacterias requieren de temperatura para poder crecer. Entonces utilizo una incubadora, que es la estufa bacteriológica, la pongo a la temperatura en la cual crecen las bacterias y al siguiente día reviso. Si después de la incubación me topo con que únicamente se ve una línea roja, en este ejemplo, repito, me quiere decir que la bacteria es inmóvil, es una motilidad negativa, no tiene flagelos. Este colorante, repito, se pega a la bacteria. Entonces, por donde vaya la bacteria, ahí se va a ver la marca. Aquí no hay movimiento. Y acá vean, ¿sí? Se alcanza a ver la línea de inoculación, pero se pierde. Hacia los lados se ve rojizo. Esta es una prueba positiva. La bacteria tiene flagelos. Entonces,
Si yo no tengo mucha experiencia al observar el microscopio, puedo utilizar un medio semisólido. Si ese medio semisólido no tiene este colorante, pues voy a ver a contraluz. Si a contraluz solamente veo la línea de crecimiento en el sitio donde inoculé, la prueba es negativa. Pero si yo veo que hacia los lados de la línea de crecimiento se ve turbio, o en este ejemplo se coloreó así de rojo, la prueba es positiva. ¿Sí? Me indica que la bacteria tiene flagelos. Les decía que en el caso de los flagelos son estructuras grandes y sí las podemos visualizar en el microscopio, pero aquí el problema básicamente es el tipo de tinción que se emplea. Las tinciones que se emplean para observar flagelos son generalmente tinciones que utilizan sales de plata en sus elementos, ¿sí? Para realizar la técnica. Entonces no son tinciones económicas. Solamente bajo ciertas condiciones se realizan. No es de rutina que se haga una tinción para flagelos. La de rutina, ya habíamos comentado, es la tinción de Gram. Tinciones como Gomori, metenamina de plata o Wardin-Sterry son de las más utilizadas en bacteriología para hacer evidente la presencia de flagelos. El flagelo es muy delgadito y no se podría visualizar a simple vista. Entonces, a lo que es el frotis o de donde obtuvimos la bacteria, se le va a agregar un mordiente o un fijador, un fijador, que básicamente es ácido tánico, pueden ser sales de aluminio o sales de cromo. Este mordiente lo que va a originar es un engrosamiento de la estructura, ¿sí? Si vemos estas tinciones, que son precisamente tinciones argénticas, se alcanza a ver claramente el flagelo. Y vean aquí, por ejemplo, en esta monotreca, cómo el flagelo es mucho más grande que el cuerpo de la bacteria. Estas sales, repito, solamente engrosan a la estructura, ¿sí? Le originan un hinchamiento para que en el momento que se aplique el colorante de contraste se pueda hacer evidente la estructura. Y vean aquí cómo en el caso de estas bacterias perítricas se ve como una serie de vellitos alrededor de la misma y son incluso mucho más largos que la misma bacteria. Repito, en el caso de las tinciones que existen para evidenciar la presencia de flagelos, no es una técnica que se utilice de forma rutinaria. ¿Dudas en cuanto a lo que es el flagelo bacteriano? No, profesora. No, maestra. No, profesor. ¿No? Bueno, entonces déjenme checar rápidamente cuánto dura el video, a ver si se los proyecto, o al menos que vean cómo es que se ensambla. Les había comentado que el día de hoy les voy a aplicar una actividad de la unidad 1, ¿sí? Y es voluntaria, quien la quiera realizar. Ya quien no la realice en el momento que yo indique, ya no va a tener oportunidad de realizarla, ¿sí? La voy a bloquear. Entonces, déjenme, ok. Nada más que abra. Déjenme revisar si no está muy largo. Para que se los ponga ahorita. De todas maneras, estos videos yo se los voy a dejar en la plataforma. Son 5 minutos, ¿ok? Entonces, así que como descansito, si ahí andan anotando, se los voy a proyectar, me voy a silenciar. Y ahorita que termine, continuamos con membrana citoplasmática.
themselves through their environment by spinning helical motorized flagella. Many species of bacteria propel themselves through their environment by spinning helical motorized flagella. Rhodobacter cells have one flagellum each, whereas E. coli cells have multiple flagella that rotate in bundles. Each flagellum consists of a helical filament that is 20 nanometers wide and up to 15 microns long, and spins on the order of 100 times per second. These animations show a series of schematized and speculative models about how bacterial flagella might function and assemble. Just outside of the cell wall, the filament is connected to a flexible rotating hook. The filament, the hook, and a structure called the basal body, located below the cell surface, make up the three parts of the flagellum. The basal body consists of a rod and a series of rings embedded in the inner membrane, the peptidoglycan layer, and the outer membrane. Some of the rings make up the flagellar motor, which can be divided into two major parts: the stator, which is attached to the peptidoglycan layer, and as its name implies, remains stationary, and the rotor, which rotates. The motor derives its power from a proton gradient across the membrane. In this example, a high concentration of protons exists outside, and a low concentration exists inside the cell. The protons flow through the interface between two types of proteins, called mote A and mote B, that make up the stator. Mutational studies suggest that a conserved aspartic acid in mote B functions in proton conductance. Each stator contains two mote B proteins, and therefore also contains two of these important aspartic acids. Although the molecular mechanism of rotation is not known, one possible model describes protons moving through the channels in the stators and binding to the aspartic acid in the mote B proteins. This binding causes a conformational change in mote A proteins, resulting in the first power stroke that moves the rotor incrementally. At the end of the first power stroke, the two protons are released into the cytoplasm. The proton loss causes a second conformational change that drives the second power stroke, once again engaging the rotor. Although the mechanism for motor function is not yet certain, many details of flagellar assembly have been determined. Flagella begin their assembly with structures in the inner membrane. 26 subunits of an integral membrane protein called Fli-F come together in the plasma membrane to form the MS ring. The Fli-G proteins assemble under the MS ring. Fli-G, along with Fli-M and Fli-N proteins, make up the rotor. Flagellar proteins destined to be part of the extracellular portion of the flagellum are exported from the cell by a flagellum-specific export pathway and assembled at the center. Mote A and mote B form the stationary part of the flagellar motor, the stator. Both are integral membrane proteins, but mote B is also anchored to the rigid peptidoglycan layer, keeping the stator proteins fixed in place. The subunits of the rod portion of the rotor move up through the hollow cylinder in the assembly, and assisted by cap proteins, build up the rod in a proximal to distal fashion. Another set of rings, called L and P rings, are found in gram-negative bacteria such as E. coli. They penetrate the outer membrane, forming a bearing for the rod. As the rod cap is exposed outside the L ring, it dissociates and is replaced by a hook cap that guides the assembly of the hook proteins. After the hook is assembled, the hook cap dissociates, and a series of junction proteins assemble between the hook and future filaments. Finally, yet another cap is built, and filament proteins assemble. Like the rod and hook proteins, they travel through the hollow channel inside the filament to reach the distal end.
The cap rotates, which causes the subunits to build in a helical fashion. A complete filament can consist of 20,000 to 30,000 subunits. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, profesora. Ujú. Sí. Bueno, vamos a revisar la siguiente estructura, que es la membrana citoplasmática. ¿Ok? ¿Qué me pueden decir de la membrana citoplasmática?